Buenas a todos y todas. Les quería hacer una pequeña presentación sobre cómo pensar la estructura de un informe científico que vamos a utilizar para nuestros prácticos, ¿no? Bueno, la idea un poco de esta charlita, mini charlita, va a ser bien cortita, es que pensemos un poco cómo es que trabajamos usualmente la estructura de la escritura de un paper. En este caso vamos a tratar de hacer solamente un informe pequeño, pero la idea es que empecemos a entrenar un poco la idea de cómo es que podemos escribir papers o leer papers, qué es lo que vamos a encontrar ahí y un poco lo que es el mundillo de la investigación, por lo menos en lo que es en nuestra área. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer en esta charlita es poder explicarle un poco algunas partes de la estructura clásica que podemos encontrar en un informe científico. Entonces, vamos a ver que primero tenemos, como siempre, un título. En el título nosotros vamos a tratar de resumir los logros y los desafíos de mi paper. O sea, por ejemplo, cura contra el cáncer utilizando beta-cilodogmin recontracaína en un análisis de caso, por ejemplo, una cosa por el estilo. Es una descripción muy corta, tiene que ser solamente de una oración. En este caso seguramente vamos a nombrar esto de análisis de flujo y congestión en redes utilizando simulación discreta y un protocolo, o alguna cosa por el estilo, o protocolos de resolución de conflictos en congestión y redes utilizando la metodología de simulación discreta. Un título así podría ser. Entonces, segundo, vamos a encontrarnos con lo que se llama abstracto resumen. Dice un párrafo resumiendo la totalidad del trabajo y sus resultados. Es un párrafo o a lo sumo dos párrafos en donde le vamos a adelantar al futuro lector de este texto, porque acuérdense que esto de escribir un informe es pensando en que alguien va a leer ese informe. Entonces esta primera parte del abstracto del resumen lo que intenta hacer es describir un poco qué es lo que se va a encontrar nuestro lector si lee nuestro trabajo. Entonces, es decir, presentamos cuál es el problema que vamos a querer trabajar, de qué manera lo vamos a trabajar, una pequeña idea sobre cuál es la propuesta de solución que nosotros queremos hacer y escribir un poco esta estructura. Y bueno, y algunos resultados provisorios, se puede adelantar algún resultado, ¿no? Pero es solamente la idea esta de dar un pequeño pantallazo general. Después vamos a tener una introducción. Y acá es donde ya nos metemos de lleno con el tema que queremos trabajar. En la introducción, lo primero que se suele hacer es definir el problema. Entonces, en este caso vamos a trabajar sobre los conceptos de flujo y congestión. Pero es definirlo, es decir, nosotros en las redes, en la capa de transporte, vamos a encontrar de estos tipos de problemas. Entonces, el flujo es tal cosa, la congestión es tal cosa, suele ocurrir este tipo de cosas. Y muchas veces también se adelanta algunos trabajos previos existentes. Dice que es, básicamente la idea es que si vos leíste otros papers, otros trabajos, otros marcos teóricos, otros estudios que intentan abordar el mismo problema que estás abordando ahora, podés traer a colación las discusiones que hay. Muchas veces esta parte se llama estado del arte, que básicamente es contarle a tu lector más o menos por dónde viene la mano la discusión actual sobre este tema particular. Usualmente uno lo que hace es leer mucho otros estudios y encontrar algunas recurrencias, algunas preguntas, algunas cosas. Entonces le describe al lector más o menos en qué situación está actualmente estas discusiones. Después de eso, uno suele proponer lo que se llama marco metodológico, que es decir, es cómo vamos a trabajar con nuestro estudio. En este caso, la metodología de trabajo que vamos a utilizar es la de simulación discreta. Entonces, la idea sería que se ponga más o menos qué es una simulación discreta, cómo se trabaja, qué ventajas tiene y qué desventajas y qué es lo que se propone hacer. No solamente utilizando el tema de simulación discreta, sino
contando esto, que vamos a utilizar la simulación para modelizar los problemas de flujo y de congestión, etcétera, etcétera. Después de esa presentación, presentamos nuestros casos, caso 1, caso 2, describiendo cómo es el modelo, y no solamente describiendo el modelo, sino acá presentamos nuestras primeras gráficas, que es la primera parte del laboratorio que nosotros habíamos hecho. En este caso, entonces, vamos a mostrar los conflictos que nosotros hemos visto de caso 1 y caso 2 de congestión y de flujo a través del análisis de esas gráficas. Y tratando de interpretarla, por ejemplo, es decir, acá podemos ver que los paquetes subieron hasta 200, la cantidad de paquetes que hay en el buffer va subiendo linealmente hasta que llegamos al tope de 200, a partir de ahí todo el tiempo está saturado el buffer. Esto nos muestra que hacer un pequeño análisis de ese gráfico, de esos gráficos que estamos haciendo. No solamente tienen que ser con los buffers, sino puede ser de los buffers, de los tiempos de demora, de los delays, de la cantidad de paquetes recibidos, de la cantidad de paquetes enviados, todas esas cosas que nosotros estábamos queriendo poner como métricas para darnos información de cómo se comporta el modelo y cómo modelamos estos problemas. La siguiente sección va a ser la sección de método, que acá en método vamos a escribir cuál es nuestra propuesta de solución. Acá ustedes describen el algoritmo que quieren implementar para resolver estos conflictos de flujo y congestión, y quizás pueden escribir alguna pequeña hipótesis de por qué piensan que va a funcionar, ¿no? Es una cuestión. Y qué esperan que ocurra una vez que implementen ustedes ese algoritmo. En los resultados es donde ustedes muestran estas mismas gráficas que habíamos hecho para caso 1 y caso 2 sin el algoritmo implementado, en caso 1 y caso 2 con el algoritmo implementado. Una cosa que les puede llegar a pasar, como le pasó a un grupo que tenemos, es que en esta primera muestra de resultados de la implementación de algoritmos les muestra cosas que son raras, como por ejemplo había un grupo que le pasaba que empezaban a enviar paquetes de una forma tan lenta que nunca llegaba a generar congestión y nunca mostraban cómo funcionaba realmente el algoritmo. Entonces después de eso había que aumentar la velocidad en la que aumentaba esa tasa de transferencia o aumentar el tiempo de simulación. Entonces yo lo que suelo hacer en esta parte es poner resultados preliminares, después modificaciones que le hice a mi modelo a partir de estos resultados preliminares y resultados finales. Si ustedes tienen que reimplementar todo el algoritmo, pues no se considera modificaciones, eso se escribe en otro paper. O sea, la idea acá no es que ustedes resuelvan el problema, sino que solamente modelen el problema, modelen una solución, un protocolo o un algoritmo que ustedes quieran implementar, y muestren los resultados e interpreten los resultados, para después discutir qué modificaciones le deberían hacer para que realmente funcione de la manera que a ustedes les gusta. Eso va en la parte de discusiones. Fíjense que hay una parte al final que dice discusiones, que es una sección con los logros, limitaciones y posibles mejoras del algoritmo que ustedes propusieron. Entonces, una cosa es modificar algunas variables de ajuste que son para optimizar mi modelo para que me pueda funcionar, que eso sí podríamos incorporar en la sección de resultados. Y otra cosa es decir, acá deberíamos implementar también un timeout para... eso ya es otro algoritmo y va en las discusiones de trabajo futuro, se le llama en otros espacios. Entonces, de hecho, siempre que ustedes van a escribir un paper o en su trabajo de tesis, lo más probable es que hagan las conclusiones y después pongan una sección que se llame trabajo futuro, que es, a partir de esta tesis que yo escribí, aprendí esto y me gustaría seguir indagando por este lado porque esto no funcionó. Siempre hay algo para que quede en el tintero para seguir después, así que no se preocupen. Y por último viene la parte de las referencias. Las referencias siempre son libros que he leído, artículos que he leído, páginas de las que he sacado información que he utilizado para hacer este trabajo. Van siempre toda la bibliografía en esta sección, indicando normalmente el autor del texto o del libro o de la película o la página de internet, lo que sea,
Si ustedes usan como referencias páginas de internet, recuerden siempre poner de cuándo hicieron la captura de esa página, porque después puede cambiar y la referencia ya no es válida. Y bueno, por ahora eso es todo con respecto a lo que es el informe. Les dejo dos imágenes más. Esta presentación tiene dos imágenes que le habíamos puesto para que si quieren la pueden usar o explicar. Esta es tomada del Tannenbaum, que es básicamente para explicar a qué nos referimos con flujo y con congestión, con los problemas de tener un receptor de baja capacidad y una alta red, que esto era lo que nosotros estábamos llamando caso 1 y caso 2. Digamos, si dice una red veloz que alimenta un receptor de baja capacidad y una red lenta que alimenta un receptor de alta capacidad, son los dos casos que estamos modelando nosotros. Y estas son las curvas de carga ofrecida versus caudal útil que habíamos estado hablando previamente. Bueno, espero que les haya sido útil. Nos estamos viendo. Un abrazo grande.